Aleluya. Vamos a preparar para dar comienzo al segundo estudio de esta serie, La Majestad de Jesús en Apocalipsis. El primer tema que tenemos aquí es el tema de la revelación del Hijo del Hombre. Cubre todo el primer capítulo, capítulo 1, versículos 1 al 20. Y estuvimos ya en la primera clase haciendo una referencia de lo que significa Hijo de Hombre, dado que es un mensaje profético, dado desde los tiempos de Daniel, hablando de la realidad de Jesucristo, el Jesús de Nazaret, pero también hablando de aquel que es rey y que un día vendría a reinar en la tierra. Tenemos varias, diríamos, títulos que se le dan dentro del Hijo del Hombre, ¿no? En este periodo que estudiamos de las salutaciones iniciales, incluso, hablando del Eterno, los 7 espíritus, el testigo fiel, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, como hemos visto, o sea, Rey de reyes y Señor de señores, pero también en medio de todo esto, en esta presentación de lo que es el Hijo del Hombre, se menciona la importancia del pueblo redimido, el pueblo santo, el pueblo apartado de Dios, para seguirle a Él en base a ese amor eterno que Dios tiene, ¿no? Entonces, lo importante, ese amor que nos amó, nos perdona, nos limpia, nos prepara, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, decíamos, su obra de gracia completa y su obra con proyección profética, ¿no? Por eso habla de ser reyes, ser sacerdotes, en todo el cumplimiento hoy de autoridad espiritual sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre la maldad, pero también autoridad espiritual sobre el enemigo, sobre Satanás, ¿no? Y hablando del futuro, de lo que va a ser el pueblo redimido juntamente con el Señor. Apocalipsis muestra realmente la majestad de Jesús, del Hijo del Hombre, ¿no? Muestra lo que todavía mucho no vemos. La revelación de los evangelios nos mostró la característica de un Jesús que vino a redimir, que vino a hacer muchas obras en beneficio de la humanidad, y por final de todo murió y dio su vida por nosotros. Pero Apocalipsis nos da la visión de aquel que ascendió a los cielos, lleno de gloria, lleno de poder, y está reinando. Entonces vamos a ver la segunda clase hoy en relación al Hijo del Hombre también, en una descripción que hace muy definidamente en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. En realidad después vamos a entrar también en aspectos que lo vemos como profeta, como sacerdote y como rey. Pero no podemos dejar de ver esto que es mencionado varias veces, pero específicamente aquí en el principio, ¿no? Apocalipsis entonces capítulo 1 y versículo
8, no 18. Creo que es así, a ver. Yo soy. Yo soy el Alfa y la Omega, Ahí estamos. principio y fin, Sí. dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es una descripción de Jesús, del Hijo del Hombre, hoy. Una afirmación rotunda. O sea, Él es Alfa y Omega, está hablando, usted tiene que comprender esta expresión, mirando lo que eran los originales bíblicos. La Biblia y sobre todo este libro fue escrito en su comienzo en griego. Alfa es la primera letra del idioma griego y Omega es la última letra. Para nosotros, en nuestra aplicación hoy, sería, de acuerdo a nuestro alfabeto, la A y la Z. Suple y cumple todo, el principio y el fin. Principio la A, la Z al final. Es una figura para mostrarnos al Eterno. Nos revela a Jesús como soberano Señor sobre toda la existencia y sobre todos los eventos a lo largo de la historia. Él tiene lo completo, principio y fin. Habla de su deidad, evidentemente su deidad tiene que ver con su divinidad, porque es divino, porque nació por obra del Espíritu Santo, pero vino engendrado por el Espíritu Santo y su naturaleza es eterna, estuvo en la creación. Entonces, su perfección es absoluta, en su perfección del amor también. Y su omnipotencia tiene todo poder. Todo poder les dado. Su omnisciencia, que significa todo conocimiento, conoce todas las cosas. Y su omnipresencia, que es presente en todo lugar. Esto es lo que nos da esta visión, esta palabra. Y tenga presente que Jesús mismo presentándose, estaba recibiendo una visión. Vamos a ver un poquito más sobre esto, cómo fue el asunto del principio de la visión. Pero lo importante es que no era algo que se le ocurría decir a Juan. Era Dios hablando, era Jesús hablando, era esa visión del Hijo del Hombre que él estaba teniendo, que estaba hablando. Yo soy el Alfa y el Omega, soy principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Qué fuerte si nosotros llegamos a verlo en toda su magnitud. Tenemos otra parte que nos habla, y nos habla en relación a las iglesias, el capítulo de Apocalipsis 1:11, que nos dice también, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, el mensaje que el Señor tenía, fue un mensaje directo de Jesús, el Hijo del Hombre. Otra vez se presenta como yo soy, el primero y el último, el Alfa, el Omega, el A y la Z, ¿no? Yo soy. Escribe, y entonces la revelación comenzará a mostrarse. Fundamentalmente acá en el capítulo 1 nosotros vemos una revelación de Él como el todopoderoso Rey, pero ya a partir del capítulo 2 empieza lo específico para las iglesias. Eso que fue específico para las iglesias de aquel entonces, es específico para nosotros hoy. Es la revelación o es el mostrar de Jesús para la iglesia de todos los tiempos. No está simplemente limitada a ese grupo de iglesias que se mencionan acá, que por otro lado como nombre
la mayoría han dejado de existir. Incluso se conservan algunos lugares físicos en Turquía, sobre todo. Hoy están bajo el país de Turco, estas 7 iglesias que se hablan aquí, ¿no? Entonces, hay algunos lugares que todavía se conservan como ciudades, pero evidentemente muy poco ha quedado de lo que fue eso, de lo que fue ese mover de Dios, de lo que fue esa obra del Señor en ese tiempo. Pero importante es el mensaje no es para Éfeso, no es para Esmirna, no es para Tiatira o Pérgamo, no es para Sardis, no es para Filadelfia y la Odisea. El mensaje es para nosotros hoy. Eso es. Y entonces el yo soy está escribiendo. Otra referencia fuerte que tenemos del yo soy está en Apocalipsis, capítulo 21, ¿no? 21, 6. A ver. Ahí tenemos otra referencia. 21, 6, sí. ¿Qué dice? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vea qué interesante es esta presentación que hace Jesús, ¿no? Porque primero, cuando vimos el primer versículo, estaba hablando de la eternidad, del que es el eterno, el que no tiene principio ni fin, el que comienza y un día y no termina, ¿no? Esa es la idea de la eternidad. Y después cuando hablaba de las iglesias, era el supervisor. Él estaba mirando el estado espiritual de las iglesias y se escribe porque va a ser para ellos. Y acá, en esta expresión del capítulo 21, está hablando del gran dador. Observe que Él no supervisa a la iglesia en vano, Él es el dador. ¿Qué es lo que da? Otra vez el texto. Apocalipsis 21, 6. Otra vez. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Observe qué interesante y fuerte es esto, porque Jesús habló esto en los tiempos de su ministerio en la tierra. Fue ministerio terrenal de Jesús que prometió esa agua de vida a personas y además lo prometió a todo aquel que creyere, ¿no? Y dejar fluir el Espíritu de Dios en su vida. Y acá hay una reafirmación poderosa de lo que significa eso en lo espiritual, porque es el gran dador. Él es el que está continuamente dando cuando nosotros somos receptores, cuando recibimos, cuando queremos, ¿no? Esa es la importancia de esto. O sea, por eso él dice, está hecho ya fue hecho, porque es un hecho de la cruz. Lo que Jesús hizo, lo hizo ya cuando venció al enemigo en el Calvario y se levantó triunfante y Él está ahora reinando y dice, ya fue hecho, pero aquí estoy, siempre, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin yo soy, y estoy dando al que tuviere sed, al que quiera realmente, que esté necesitado, estoy fluyendo con mi vida que es abundante. El gran dador es este que tiene principio y fin. Y también se habla de él como el gran galardonador, ¿no? Apocalipsis 22, versículo 12. Y vea en esta descripción poderosa del Hijo del Hombre, ¿no? Aquel que da galardones, que da coronas. Interesante el tema, ¿no? Y dice entonces Apocalipsis 22, 12, ¿qué nos dice? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí. 13 y 14. Sí, también. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, vea qué amplio, ¿no? Otra vez. La realidad de la venida de Jesús. Y esto tiene
implicancia no solamente en el hecho concreto de la venida en gloria del Señor, sino para cada uno que debe presentarse delante del Señor cuando su tiempo termina aquí en la tierra, ¿no? Y Él no está hablando aquí de estas obras para salvación. Él está hablando con su pueblo, con los redimidos. Está hablando de aquellos que hacen lo que la voluntad de Dios está marcando, está diciéndoles. ¿Entiende? Entonces, Él dice claramente, vengo con el galardón para recompensar. Dios es un Dios no solo dador, sino que recompensa la fidelidad de sus siervos y aquellos que han sido llamados para servirle, para ser útiles para Él. Y recompensa cuando se camina en su voluntad, cuando se camina de acuerdo a su palabra, ¿no? Esto es el asunto. No tiene que ver con salvación, pero tiene que ver con algo que estamos tratando también y hablando definidamente, que es el tribunal de Cristo, que es el tribunal para los creyentes, ¿no? Entonces, vemos a ese grande, todopoderoso, eterno, el que supervisa nuestras vidas, el gran dador, pero también el que promete recompensas, ¿no? Yo soy, dice, otra vez esa palabra. Y bienaventurado siempre, estamos en el final de la Biblia, ¿no? En el final de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, este que es eterno, este que es el que mira nuestras vidas como supervisor, este que es dador, por eso dicen que tienes necesidad, empieza a beber, es el agua de vida, yo estoy dándola. Entonces es este el que nos llama a estar preparados para ese momento, ¿no? Porque aquí vengo pronto. ¿Cuándo? La venida real de Cristo, ni él, no sabe nadie, solamente el Padre dice. Dijo el mismo Jesús. Muchos han intentado fechas y todo lo demás, pero la venida de Cristo para vidas viene muchas veces antes de ese tiempo. Entonces, esto habla de preparación, pues estoy contigo preparando tu vida para recompensar cada uno lo que ha hecho con lo que he llamado a su vida. Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el último. Qué nombre, ¿no? Qué título tan amplio, tan glorioso, ¿no? Bueno, entonces seremos parte de ese pueblo que lava sus ropas, ¿sí? Para estar no solo con derecho a comer del árbol de la vida, que es la eternidad, sino también para entrar en la santa ciudad. Otro versículo dice por ahí, ninguna cosa inmunda entrará, ni sucia, a la santa ciudad, ¿no? Entonces, vea todo esto. Bueno, el Hijo del Hombre, descripción de su persona, maravillosa, ¿no? Pero entrando un poquito en algo más, porque realmente, sí, la mención del Alfa y Omega, principio y fin, la tenemos aquí, la tenemos por todo Apocalipsis. Pero después encontramos en la visión del Hijo del Hombre que fue dada precisamente a un discípulo fiel. Vea, no vino por ángeles. Podía haber dejado un ángel un mensaje por ahí, ¿no sé? No. Vino a través de un siervo. Vino a través de un hombre. Vino a través de un discípulo que fue fiel al Señor. ¿Entiende? Dios usa instrumentos humanos. Los ángeles son mensajeros muchas veces y guardadores, mensajeros de Dios para guiarnos y darnos alguna especificación o para guardarnos de mal y de peligro, pero los hombres son los usados. Aquellos fieles, como era Juan, el apóstol, ¿no? Entonces, versículo 9, tenemos aquí, en capítulo 1, hasta el versículo 13. Vamos a leer, por interesante,
cómo fue el asunto, ¿no? Tenemos que comprender cómo llegó esto por ese discípulo fiel. ¿Qué dice la Biblia? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Bien, esto es el principio de cómo Juan nos informa de cómo llegó esta revelación, ¿no? No se pone en ningún pedestal, simplemente vio la sencillez. Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba preso en esa isla llamada Patmos. No estaba de vacaciones, como podría ser usada quizá hoy, en el lugar donde está hoy Patmos, ¿no? No, estaba preso. Era un lugar de tormento realmente. Mandaban allí a la gente para que muera. Estaba preso por causa de Cristo, no estaba preso por ser un delincuente, por predicar el Evangelio. Y en esos tiempos duros, estaba allí lleno de la paciencia de Jesucristo, ¿no? En un sentido dice, en esta isla llamada Patmos, y con Jesucristo, esa paciencia que fluyó en él, en el Espíritu y marca y en el día del Señor. Si es que estaba realmente muy conectado, ¿no?, con el cielo. Ahora, usted piense simplemente lo que significa estar en una isla o en un lugar de cárcel, porque era así considerado, donde hacían trabajos forzados, había tormentos, esperando que los que habían sido enviados allí se murieran. No era fácil, ¿no? No era una cosa agradable, no era que la visión la tuvo en el gran momento espiritual, en medio de la iglesia, en medio de todo el fragor del mover de Dios y todas las cosas que pasan y pasaban por en Éfeso. Él después fue pastor de Éfeso también, de esa gran iglesia. Era juntamente Timoteo, lo fue, Juan terminó quizás sus días en esa ciudad. O sea, no era en el medio del gran mover de Dios, era en medio del sufrimiento. Porque no era, uno lo lee así, parece todo, pero hay que leer un poquito sobre la historia secular que habla de lo que era Patmos, de lo que era ese lugar, de lo que era la opresión del gobierno romano sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Simplemente tenga en cuenta que todos los demás apóstoles murieron por causa de Cristo. Fueron todos martirizados. Juan fue quedado por el Señor hasta este tiempo del fin y murió, según dice la historia, anciano y lleno de días. Pero vea, porque había un propósito. Juan es el que pone el sello, diríamos así, a toda la revelación de lo bíblica del Nuevo Testamento, porque él agrega lo que faltaba bajo la inspiración de Dios y nos da la visión maravillosa de este libro que nos revela cosas que aún no se han cumplido y tiene también un mostrarnos la grandeza
de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Estaba allí, sus oídos estaban listos y prestos para oír. O sea, el sonido de la voz como trompeta nos dice, ¿no? La voz de Dios aparece. En medio de todo eso, él no estaba solamente oyendo en lo natural, estaba oyendo en lo espiritual. Dice que el sonido era como el sonido de una trompeta. Era la voz del Señor. Dice, una gran voz como de trompeta que decía yo soy. Otra vez, bueno, esa reafirmación de la palabra que tuvimos, que leímos. Entonces, en principio, diríamos así, lo que recibió fue fuerte porque estaba dispuesto a oír. Empezaba a oír las cosas del cielo. Empezaba a oír directamente la voz del Señor que le estaba diciendo. La voz yo soy, escribe a las 7 iglesias. Pero dice también que vuelto empezó a ver. Entonces los cielos fueron abiertos para él. ¿Y qué es lo que vio? Vio 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién? A uno, ¿qué dice la Biblia? Como al Hijo del Hombre, Jesucristo. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de no solo de lo que él oyó, sino también de lo que empezó a ver. Es decir, tenía una revelación muy completa, fue llevado en el Espíritu, fue trasladado a los cielos, en fin, no explica qué, pero la visión era tan fuerte que estaban sus oídos listos para oír al Señor y presto también sus ojos para ver. Entonces, nos damos cuenta por qué razón. Este discípulo fiel hasta último momento de su vida. Quizás no supo hasta un tiempo por qué estaba en Patmos, pero él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que estaba bajo el control de Dios. Y por lo tanto, entonces, allí estaba para servirle a él. Juan no murió en Patmos. Por alguna razón, ¿cómo salió de allí? ¿No es cierto? El mensaje llegó a las 7 iglesias, siguió pastoreando un tiempo todavía después de esto. Pero la cuestión es que ese tiempo tan duro, físicamente podemos decir, tan duro en sufrimiento, por eso él habla, simplemente menciona, partícipes vuestro, copartícipe, porque toda la iglesia estaba bajo tribulación y bajo sufrimiento, porque había persecución del Estado como imperio, como gobierno. Ya no eran solamente los líderes judíos, porque ya había desaparecido la Jerusalén, había sido arrasada Jerusalén, estamos hablando posterior al año 70, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Jerusalén fue esparcido y de todo Israel esparcido, ¿no? Esto es ya como parte de todo el desarrollo de la iglesia en los años 90 y algo, del principio del siglo, donde él tiene esta visión tan poderosa y tan grande y revela en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de toda la tribulación que había en ese tiempo, abrió sus ojos para ver y abrió sus oídos para oír. Y allí estaba delante de la presencia del Señor. ¿Qué vio él? Bueno, no podemos ver todo hoy, por eso estamos hablando de esta revelación del Hijo del Hombre, ¿no? Que es precisamente la majestad de Jesús que vemos aquí en Apocalipsis. Pero sí vamos a mencionarlo, vamos a dejar quizá para desarrollar en la próxima, pero algo que llama poderosamente la atención por la característica del Hijo del Hombre, Jesucristo, como profeta.
vemos aquí realmente la característica de los tres ministerios: profeta, sacerdote y rey. Era una característica desde el Antiguo Testamento. Se movían en el plano espiritual esos tres ministerios: profeta, sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento, normalmente eran los únicos que podían tener la unción del Espíritu para funcionar. No estaba sobre todo el pueblo. Pero eran ministerios definidos. El profeta Dios levantó desde el tiempo de Abraham, podemos decir, y más específicamente con Moisés. Después hubo todo un desarrollo de profetas en el Antiguo Testamento. Sacerdotes desde el tiempo en que fue dado el ministerio a Aarón en Éxodo, en el Antiguo Testamento, siempre hubo sacerdotes. Sacerdotes en el sentido amplio de la palabra, no como se entiende acá en Argentina, ¿no? Aquellos que ministraban delante de Dios y que eran piadosos y ungidos, ¿no? En un sentido también, como después el Nuevo Testamento toma esta palabra y dice que nosotros también somos sacerdotes, llamados a ser sacerdotes, porque podemos entrar en la presencia del Señor por nosotros y también por otros. Bueno, entonces está el profeta, el sacerdote y el rey. El rey también tenía esa posibilidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo o la unción especial del Espíritu del Antiguo Testamento. Tenía todas las posibilidades, no todos lo tuvieron, porque había aquellos que agarraron para cualquier otro lado, como había profetas también falsos, y había sacerdotes que negaban en definitiva a Dios. Pero aquellos que lo querían, sí, era parte de la provisión de Dios para ese tiempo. Y Jesús, cuando viene, toma en su persona la característica del profeta, el sacerdote y el rey. Entonces, esto nos lleva a ver al Hijo del Hombre como profeta. Simplemente leemos hoy, y vamos a dejar acá y mediten esto en el versículo 14. ¿Qué nos dice? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La especificación concreta está en la segunda parte. Sus ojos como llama de fuego. Llama de fuego. Esto habla de la característica del profeta. Pero para meditar, para creerlo, para tomarlo, déjelo. Hay mucho que habla de sus ojos como llama de fuego en la Escritura. Hay mucho que habla de esos ojos de fuego, ¿no? De Jesús. Así que preparamos nuestro corazón para la próxima clase. Yo quisiera invitarles a leer este capítulo 1 otra vez. Meditar en él. Dejar que el Espíritu Santo comience a revelarle personalmente las características maravillosas de este Jesús, el Hijo del Hombre, el que no conocieron las multitudes en las tierras de Palestina o las tierras de Israel, pero sí conocieron el Juan que tuvo la visión, y también muchos a través de él, de este que como Hijo de Hombre está reinando y preparando su venida para este tiempo. Bueno, cierre su Biblia, por favor.